Listo, niños. ¿Ya están de regreso o no? Sí, aquí estamos, profesor. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues interesante todo lo que están comentando. Me gustan mucho sus aportaciones porque eso quiere decir que entonces sí están entendiendo y sí están abstrayendo cuál es el problema real, justamente el problema que quiero que ubiquen y que estudien y traten de resolver en su ejercicio profesional. ¿Ok? Disculpe, profesor, yo tenía una duda. En una Adelante. clase pasada, yo me acuerdo que usted había dicho que se había, creo que reformado algo así de que, por ejemplo, si yo le llamo a un servidor público, que en este caso puede ser un policía, el policía puede actuar, algo así había dicho de conforme a buena fe, algo así, de que si yo le decía que, por ejemplo, tal persona me robó, pues el policía tiene que tener a esa persona que me robó. ¿A Algo qué te así había refieres? dicho. ¿A qué te refieres? No sé si fue el tema de la flagrancia o si fue el comentario en torno a que te tienen que dar la atención al policía. Exactamente, sí, sí, sí. Pues sí, se supone que si El, tú acudes con un órgano policial tendría que estarte apoyando, eso es correcto. Así es. ok, ok. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a analizar ahora a otro autor, ya para terminar de concluir estos temas de la reacción social institucional. Vamos a hablar ahora de otro autor que se llama Berl Kutczynski. Se los escribo en el chat. Berl Kutczynski. Berl Kutczynski. Y este señor lo que trata de hacer es trabajar a través de las encuestas, a través justamente de la estadística criminal. Una de las herramientas entonces que vamos a tener los criminólogos para poder cuantificar todo ese tipo de situaciones que estamos estudiando y que tanto conflicto nos provocan a todos es la estadística. Cuando nosotros empezamos a recabar datos a través de la entrevista, a través de la estadística, entonces vamos a poder concluir ciertas verdades. Este señor Kuczynski lo que hace es a través de las encuestas cuantificar los resultados de las instituciones. A ver, vamos a entrevistar víctimas, vamos a entrevistar detenidos, vamos a entrevistar ciudadanos comunes y corrientes para que podamos entender a juicio de ellos qué tan eficaz es o no desde el punto de vista estadístico cualquiera de nuestras instituciones a nivel general o a nivel oficial. Entonces, se hacen o se desarrollan preguntas tales como la severidad a lo mejor de las penas. Considera si las penas son lo suficientemente severas o no. Esto para cuantificar qué tan eficaz es una penalidad impuesta por el propio Poder Legislativo. ¿Son justos o no son justos los castigos que se le atribuyen a los criminales por región naturalmente? Esto nos da un semblante, obviamente, de que ya estamos en una nueva etapa de la criminología. Como les he hecho hincapié muchas veces, ya no estamos en esta época donde castigábamos por castigar y donde, por ejemplo, como en la venganza pública, podían llegar hasta desenterrar los cadáveres para procesarlos sin ningún tipo de razón. Ahorita ya estamos cuantificando y estamos analizando cuál de estas penalidades podría ser la más adecuada. Pero ojo, hablando de la pena, también hay que hacer críticas muy severas. Hay algunos autores que tienen un tinte humanístico muy característico, muy particular, que estudian justamente a la pena como un instrumento de dolor. Hay una autora que se llama Nils Christie, por ejemplo, se los escribo en el chat. Nils Christie, que por muchas situaciones se ha caracterizado por ser una criminóloga muy humanística, con un tinte muy humanístico, que habla justamente del castigo y del dolor. Todas las ideas en el Christie en gran parte giran en torno a este castigo, a este dolor. Dice Neil Christie que cuando estamos castigando a un delincuente, lo que estamos haciendo es provocar dolor. Cuando se impone un castigo significa que vamos a causar un dolor deliberado, no necesariamente un dolor físico, a lo mejor puede ser un dolor sentimental, un dolor psicológico, una afectación, un menoscabo, una pérdida humanística. Entonces, desde el punto de vista de Neil Christie, fíjense cómo lo maneja. Cuando nosotros castigamos a una persona, lo único que estamos haciendo es legitimar el dolor. Esto es lo que se pregunta Neil Christie. A ver, entonces si nosotros como seres humanos estamos castigando a el delincuente y ese castigo o esa penalidad infiere un dolor, lo que estamos haciendo es validar este dolor a través de nuestras leyes y no existirá otro tipo de manera para mediar al delincuente. Necesariamente tenemos que trabajar institucionalmente a través
de una pena que inflinja dolor. ¿Cómo hacemos también para que los órganos policiales puedan ser más correctos en la manera en que procesan o detienen a un delincuente? Bueno, esto para que ustedes conozcan el enfoque de Neil Christie. Neil Christie lo que hace prácticamente es dar un enfoque humanístico a todas las instituciones. No está de acuerdo en inferir dolor, sino en algún otro tipo de tratamiento. ¿Alguna duda de esto que he comentado? No, profe. No. Bueno, esto por lo que se refiere a la reacción social institucional, vamos a estudiar ahora otro objeto nuevo de estudio de la criminología de nuestros días, y hablo del costo económico social del delito. Costo económico social del delito. Esto también lo estudia la criminología. ¿Cuánto le cuesta al Estado que un criminal cometa un delito? ¿Quién paga finalmente esas cantidades? Nosotros lo pagamos a través de nuestros impuestos. Nosotros pagamos el sueldo del Ministerio Público, nosotros pagamos el sueldo de los jueces, nosotros pagamos el sueldo de los agentes de la policía. Entonces, en realidad, a la sociedad, ¿cuánto le cuesta que una persona cometa un delito determinado? A eso se refiere el costo social económico del delito. ¿Cuál es la cantidad, el número exacto que nosotros tenemos que asumir que el Estado tiene que erogar cuando una persona delinque? Y empezamos a analizar los costos por delitos y por regiones. En todas las regiones cuesta lo mismo. Empezamos a analizar los sueldos. ¿Cuánto gana un ministerio público? El ministerio público tendría que ganar lo mismo en el interior de la República, en todos los lugares. Esa es una muy buena pregunta, porque a lo mejor muchos pueden hablar de carga de trabajo. Unos pueden decir, no es lo mismo la carga de trabajo que hay en la Ciudad de México a la carga de trabajo que hay, por ejemplo, en Chihuahua, o en Guanajuato, o en Oaxaca. A lo mejor en torno a la carga de trabajo podríamos asimilar algún tipo de salario, o a lo mejor todos tendrían que ganar igual y solamente los vamos a dividir por categorías. A ver, tú te dedicas a investigar. Por investigar, pues tendrías que estar ganando esto. Entonces, para poder hacer estos estudios en torno al costo económico social del delito, tenemos que tomar en consideración algunos factores. Número uno, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la policía? Se lo estoy anotando. De la policía, de los jueces, de las cárceles. ¿Cuánto cuesta mantener un centro penitenciario? ¿Cuánto cuesta darles de comer a los reclusos? ¿Cuánto cuesta el director del salario o cuánto cuesta el salario del director, perdón, del centro penitenciario? Esto es uno de los De factores. hecho, Sí, de adelante. hecho sobre eso hay una tabla en INEGI. De hecho, bueno, lo estuvimos checando para un proyecto y justamente en esa tabla viene como en cada estado o cada penitenciaría diferente son los gastos por año, por mes y por día de cada reo. Y sí es una diferencia muy grande porque mientras en unos estados el gasto por día puede ser de 300, 400 pesos, en otros estados es hasta de 3, 4 pesos. Es impresionante, exactamente. Y esos resultados es criminología pura. Eso que me está diciendo es criminología pura. Esos datos los recaban a través justamente de la estadística criminal. Y la pregunta es, ¿tendría que ser así? Nuestro gasto público, los impuestos o la contribución que nosotros hacemos a través del gasto público, ¿es suficiente? ¿Lo estamos pagando en exceso o a lo mejor nos falta recurso? O a lo mejor sí hay recurso, pero los estamos destinando como Estado a otro tipo de cuestiones, o a lo mejor hay desvío de recursos. Este tipo de ejercicio sirve justamente para cuantificar eso. Es correcto. Ok. El segundo tema que tenemos que analizar justamente es el costo aproximado por delito. ¿Cuánto cuesta un fraude? ¿Cuánto cuesta procesar un defraudador? ¿Cuánto cuesta procesar a una autoridad que cometió un delito? ¿Cuánto cuesta procesar a una persona que infligió violencias del orden familiar? ¿Cuánto cuesta procesar a una persona que roba, etcétera? Entonces hay que analizar
cuáles son los costos aproximados por delito para conocer justamente estos temas. Estos temas nos sirven justamente para que nosotros podamos determinar como criminólogos cuánto tenemos que erogar. Hay que hacer el ejercicio. ¿Cuánto se necesita? ¿Qué presupuesto se necesita real en las instituciones para que podamos tener un control adecuado? Entonces, de esta manera, el tercer punto sería el costo por delito. El costo por delito. Y el tercero, vamos a hablar justamente del costo de la criminalidad. Ojo, recuerden que la criminalidad justamente son esas circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros poder sufragar esa criminalidad, poder estar al tanto, poder aplicar esta serie de medidas eficaces para prevenir esta criminalidad por región, por territorio, por barrio, por colonia? En un momento dado, cuando el órgano investigador, cuando el propio Ministerio Público se da la tarea de investigar cómo es que pasaron las cosas a través de los criminalísticos, ¿cuánto cuesta un criminalístico? ¿Cuánto cuesta que el criminalístico mande llamar a un perito en fotografía, o a un perito, un médico forense, o a un perito en balística? Todos estos son gastos que hay que tomar en consideración para saber realmente cuál es el gasto aproximado que nosotros tenemos que erogar para procesar a un delincuente. Esto es importante. Otro factor importante para analizar este costo económico social es el costo económico y social de la pena. Costo económico y social de la pena. Cuando nosotros vamos a castigar a un delincuente, cuando nosotros lo vamos a recluir en un centro penitenciario, ¿qué se tiene que hacer? Una vez que es puesto a disposición de las autoridades, pues se gira un oficio, el reo tendrá que ingresar, y a partir de esto es lo que tú estás comentando, a lo mejor, Jordan. ¿Qué hay que hacer con el reo? Pues hay que asignarle una celda, hay que asignarle, a lo mejor, la ropa no se la compran ellos, de hecho le piden a los familiares que lleven ciertas prendas. Tampoco crean que les dan los enseres básicos, no les dan jabón, no les dan muchas situaciones, y se tiene que esperar muchas veces hasta la visita para que les lleven sus familiares este tipo de productos. El famoso barco, así le llaman, cuando un familiar va a aportar, generalmente lo meten en una bolsa grande, no sé si alguien lo haya visto, meten todos los productos, le meten papel higiénico, le meten a lo mejor un jabón, porque además hay ciertos artículos que están prohibidos, eso lo tienen que tomar en consideración. Entonces el Estado no le paga a todos los delincuentes, entonces el Estado, ¿qué es lo que les paga? Alimentos. ¿Y cuánto cuesta eso? Esos 4 pesos que ahorita me estabas diciendo que se erogan por región, ¿qué compran en esos 4 pesos? Por Dios, ¿qué hace el Estado entonces para tener una condición humana o una condición correcta a un reo adentro cuando aplica una pena al caso concreto? De hecho, maestro, para que le lleven artículos, tienen que pagar igual para para recibirlos. ¿Te ha tocado? Bueno, eso tendría que ser una circulación. Evidentemente se hace, evidentemente te cobran. Claro, pero no tendrían por qué hacerlo, digo. Entre comillas, yo sé que se hace, sabemos que se hace, pero no tendrían por qué hacerlo. Eso también es una situación que está fuera del lugar, ¿no? Mire, por ejemplo, ya encontré Perdón. Sí, si quieres habla y ahorita yo. Adelante, adelante. No, adelante, compañero. Ya encontré la gráfica que le comentaba. Yucatán dice que tiene un costo diario por preso de 449 pesos con 46 centavos, mientras que en Sinaloa tiene un costo diario de 3 pesos con 92 centavos. Increíble. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene un costo diario de 293 pesos con 14 centavos. Increíble. ¿Y esos 2 pesos a qué se destinan? ¿De qué manera van a atender al reo? Eso lo único que nos está diciendo la lectura de esas cifras es que en centros penitenciarios en Sinaloa estamos para llorar y algo tiene que hacerse. Justamente allá es donde ustedes otra vez tienen que poner el dedo en el renglón. Esos son los problemas que ustedes tienen que atacar. 2 pesos, 4 pesos, es ridículo. Esto es justamente el problema. Y de hecho, el mismo INEGI dice que es como tal desconocido sobre la efectividad de estos gastos. O sea, ni siquiera ellos saben tal cual. Sí, el INEGI finalmente tendrá que ser una institución que aboca y que se aboca a las estadísticas, pero está mal, en realidad
alguno de ustedes, por favor, si quiere hacer una tesis en torno a estos temas, sería importante que se abocaran al estudio de la erogación de estos 4 pesos o de esos 2 pesos. A mí sí me interesa, profesor, porque eso precisamente que dice Joadán, o sea, que no sepamos cuánto, podría caer un poco en contradicción, porque al final de cuentas existe una partida presupuestal que ahorita, por ejemplo, está en la mesa, está en una discusión, porque no está como quisiera el gobierno o como lo quieren plantear ellos, pero sí sabemos cuánto presupuesto se le asigna al Poder Judicial, al Poder, digamos, a esa parte, a todas las dependencias. Entonces, de alguna u otra manera, sí podríamos saber cuánto es el presupuesto que están erogando, porque al final de cuentas, por ejemplo, el SAT, también tengo una conocida que trabaja allí. Ella trabaja, no es servidora pública, ella trabaja para PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers, sí. Sí, PricewaterhouseCoopers. Y ella dice que, por ejemplo, ella está en una parte donde hacen investigación macroeconómica y dependen de sentencias. Ellos dicen que ellos promueven demandas. Por ejemplo, lo que dice Joadán, ella propone una demanda. Ella propone una demanda porque necesita tener acceso a la información del gasto presupuestal que se le otorgó al gobierno de Quintana Roo o al gobierno de Sinaloa para que el gobierno abra sus expedientes, porque eso, o sea, el SAT los tiene, pero nosotros necesitamos justificar por qué abrimos ese expediente, o sea, Claro. Inclusive hasta cuando tenemos circuitos, o sea, yo quiero saber, por ejemplo, en esta colonia, cuánto gastan. Yo dependo de una sentencia judicial para que me autoricen la apertura de esos expedientes y saber que fue, pues obviamente, para un estudio de gobierno que pasa a ser información privilegiada del gobierno. Ojo, es exactamente. Esto en torno a muchas cosas. Hay mucho que decir en torno a esto que estás comentando de la información. Me puedo atrever a decir que hace 25 años, la información, que bueno, sigue habiendo bemoles, obviamente, nos siguen dando los datos que al final del día son hasta cierto punto convenientes, pero la legislación en materia de acceso a la información ha cambiado muchísimo. Es una rama propiamente del derecho administrativo, todo este derecho que tenemos los particulares o los gobernados a la información que se maneja en torno a los recursos, la información pública, en torno a la información sensible respecto de alguna persona. Obviamente hay ciertos datos que se consideran sensibles respecto de los gobernados, de los particulares, que a menos que una autoridad en ejercicio de sus funciones por alguna situación en particular lo requiera, tendría que ser propiciada. Pero esos datos tendrían que ser abiertos, los salarios de las personas, que esos, obviamente, si ustedes tienen acceso a ello, se van a dar cuenta que los datos por servidor público sí ya tienen un poquito más de apertura. Antes no era tanto así, pero ese tipo de datos naturalmente no los refieren. Y claro que tendrían que justificarlo a través de un proceso judicial, porque tampoco son datos que tengan que estarse divulgando justamente por la cantidad de procesos o la especificidad o la sensibilidad que refieren este tipo de datos, ¿ok? Pero sí, sería interesante que se abocaran a entender en qué se están destinando estos recursos y si en realidad se están destinando los recursos adecuados, ¿ok? Todo en torno a los costos. Por ejemplo, hay otro tema, que es el quinto costo, que era lo que les iba a comentar ahorita, que es el costo social, el famoso costo social, y el daño moral causado a la víctima. Se los anoto. Y el daño moral causado a la víctima. También ese es otro gasto. El hecho de que una persona delinca, el hecho de que la víctima tenga acceso a estos mecanismos, a estos programas, a estas instituciones que necesita la víctima para tener una atención adecuada a su problema, también generan gastos. ¿Cuánto cuesta un psicólogo del CABI en el caso de las personas que sufren algún tipo de daño psicológico? Eso también tendría que ser tomado en consideración. El daño moral. El daño moral es una figura que también refieren algunos penalistas en torno al derecho penal, hablando del daño como una pérdida o menoscabo en el mundo del derecho, pero el daño moral es una figura preponderantemente civil y es algo que tienen que entender. El daño moral son justamente esa serie de afectaciones que se le hacen a una persona, a su honor, a su decoro, a la consideración que tienen los demás respecto de ella,
a sus sentimientos, cómo podemos cuantificar los sentimientos, eso también, una crisis enorme en torno a estas figuras del daño moral, porque al final del día la propia ley establece que tiene que ser indemnizada aquella persona que sufra un daño moral, pero el monto de esa indemnización va a tener que ser justamente a criterio del juez. Por eso en los juicios, luego las sentencias en el pago de daño moral que les causó. Sí, si ustedes van a demandar el daño moral, ustedes tendrían que hacerlo en la vía civil y tienen que acreditar varios supuestos. Son litigios muy interesantes, son litigios que refieren muchos componentes, pero también son litigios que necesariamente influyen grandes cantidades por regla general cuando alguien es condenado a pagar una indemnización por cometer daño moral. Le podemos poner una cantidad al honor de una persona, le podemos poner la cantidad al prestigio de una empresa, le podemos poner una cifra al honor o a los sentimientos de alguien, pues a lo mejor de pronto pudiera ser que no, pero el juez dice la ley que tendrá que ser a su criterio y el juez también tiene que basarse en elementos, tiene que basarse en pruebas, en evidencias que le aporten las partes. A lo mejor podemos hacer un estudio financiero, alguna proyección financiera para cuantificar cuánto hubiera ganado una persona en caso de que no hubiera sido o no hubiera sufrido un desprestigio, por decir algo, ¿no? Hospitales, centros, compañías, oye, tú me desposicionaste del mercado porque hiciste una práctica desfavorecida y gracias a ti todos los demás asumen que soy un mal comerciante. ¿Cuánto hubiera ganado si no hubiera pasado eso? Y eso lo hacemos a través de una proyección financiera, pero finalmente son elementos que le damos al juez para que lo valore y en un momento dado, pues el juez tiene la última palabra. Y en el caso de la víctima, justamente hablamos de esa afectación psicológica, de esa afectación emocional, de esa afectación sentimental, porque para poder demandar el daño moral necesitamos acreditar en primer lugar el nacimiento de un hecho ilícito. Por la general podemos hablar del delito, por supuesto. Y obviamente, el que tiene que pagar este daño moral, pues tendrá que ser el infractor. ¿Por qué lo tendría que pagar el Estado? No alcanza el presupuesto para poder asumir todos estos gastos. Y además tampoco sería justo que el Estado lo pagara si el Estado mismo no refirió al propio daño, a menos que el Estado hubiese pagado el daño. Hubiese ocasionado el daño, perdón. Si el Estado fue el que ocasionó el daño, pues también hay juicios contra el Estado en torno a indemnización de daño moral. Son juicios también bastante interesantes. Entonces, ¿existe el presupuesto real para abocarnos a resolver todos estos problemas? Hay que tomar en consideración el número de habitantes, también por región. Hay que tomar en consideración el pago de los impuestos que nosotros hacemos y el costo de la víctima. ¿Tienen alguna duda de esto que comentamos? No, profesor. Ok. Vamos a hablar de otro objeto más de estudio de las nuevas tendencias criminológicas y es el estudio de la víctima. También vamos a hablar de la víctima. Y hay una gran diferencia entre víctima y ofendido. No sé si ya lo platicamos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre víctima y ofendido? La víctima es el que refiere el daño y el ofendido es como las personas que no refieren el daño, pero también fueron como, por ejemplo, los familiares de la víctima. Ok, ¿alguien más? La víctima asume un daño de manera directa. La víctima sufre un daño de manera directa como consecuencia directa de la comisión de un hecho delictuoso. ¿Ok? Y el daño indirecto lo sufren los ofendidos. Las personas que sufren indirectamente las consecuencias de la comisión de un hecho delictivo son los famosos ofendidos. Esa es la gran distinción entre la víctima y el ofendido. La víctima entonces es la persona que padece violencia, que padece un sufrimiento físico, que padece un sufrimiento emocional, un sufrimiento social, como consecuencia directa de la violencia y de una conducta que pudiera entenderse como agresiva, como antisocial en principio. Esto se causa justamente por el comportamiento del delincuente. Cuando el delincuente comete un delito que transgrede las leyes penales, que transgrede la sociedad, que transgrede la cultura, pues necesariamente tendremos que estar hablando de la víctima. Y bueno, para concluir la sesión de hoy, les voy a dar una definición de víctima que vamos a discutir la próxima clase, que deben de saber como criminólogos, y esta definición de víctima la da la ONU
la Organización de las Naciones Unidas. Este concepto es un poco largo, entonces presten atención. Según la Organización de las Naciones Unidas, las víctimas son las personas que de manera individual o colectivamente hayan sufrido daños. Son las personas que de manera individual o colectivamente hayan sufrido daños. Inclusive lesiones que pueden ser físicas o mentales. Sufrimiento emocional. Pérdidas financieras. O menoscabo de sus derechos fundamentales. Menoscabo es disminuir, ya lo vamos a explicar. Pérdidas financieras o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, en los Estados miembros, obviamente miembros de la ONU, en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder. Este es el tipo de cosas que suelo preguntar en el examen, es de memoria, evidentemente. Otra vez, víctimas son las personas... ¿Profe, incluida qué? Otra vez, son las víctimas, las víctimas son las personas que de manera individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, algún sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder. Está ya anotada. ¿Ya la tienen? Sí. Sí, profesor. Bueno, traten de estudiar. Al ratito les aviso de los trabajos. Y si tienen alguna duda me lo hacen saber, por favor. ¿Ok? Profesor, Yo tengo una... bueno, adelante. ¿cree que me pueda regalar ahorita unos minutitos? ¿Te parece si lo platicamos la tardecita? Es que ahorita tengo otra clase, pero en la tarde ok. platicamos, ¿ok? Sí, está bien. Gracias, profesor. Ok. Profe, mi pregunta era sobre las sesiones que hemos tenido de Penal 1. Quería saber si estas sesiones también se suben. Sí, todas están en el canal, todas están subidas. Ah, perfecto, gracias, profesor. Ok. Bueno, niños, gracias por su atención. Nos vemos el viernes, en su caso, o si no, hasta el sábado. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, buen día. Gracias, niños. Hasta luego.